Un saludo muy cordial a los amigos de Pax Televisión y Sur Perú. Se cree de que en el antiguo Perú existieron ídolos, de que existieron dioses. Tal parece que no fue así. Sobre todo en el caso de los incas, ellos tenían una gran admiración, un gran conocimiento de la naturaleza y entonces consideraban de que el sol era padre, de que la tierra era madre, consideraban hermanos al viento, a las estrellas, pero no los consideraban dioses de ninguna manera. Conocían sus limitaciones. El sol surgía de un lado para otro y hacía el mismo recorrido todo el tiempo, de tal manera que veían de que el sol no era libre de irse para un lado o para otro. Lo mismo ocurría de repente con la helada, ¿no? La helada destruía los cultivos, pero se podía hablar con la helada, se le podía decir que no hiciera daño y parece que hubiera una especie de entendimiento. Entonces, lo mismo hablaban con los alimentos, hablaban con una serie de elementos tanto cósmicos como telúricos. Entonces tengamos en cuenta esto de que ya tenemos que dejar de hablar, quién sabe, de que había dioses en el antiguo Perú. Tenemos que hablar de que la consideración era muy diferente. Ahora, investigar cómo era la religión y ya darle otra consistencia ya es trabajo de los filósofos tal vez, de los teólogos, en fin, de quienes se ocupan de las religiones del Perú y del mundo. Para nosotros es muy grato presentar al doctor Rafael Sánchez Concha Barrio. Él es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha estudiado en la universidad, ha estudiado también teología en Lima y luego ha salido a muchas partes del mundo. Ha estado en España, ha estado en Estados Unidos, en varias partes, de tal manera de que entonces podríamos pensar de que tiene una visión muy universal. Es autor de varios libros. Tenemos aquí uno muy interesante sobre santos y santidad, en los cuales trata, entre otros, de Santa Rosa de Lima y de San Martín de Porres, santos peruanos. Tenemos este otro libro que trata sobre el régimen hispánico, donde él trata también de Pedro de Candia. Y vamos a ver el papel de Pedro de Candia, su presencia en el Perú, y también todo lo que hizo Pedro de Candia antes de morirse en 1542. Le damos la bienvenida, doctor, muy felices de tenerlo en el set de Huellas del Tiempo de Pax Televisión. Muchas gracias, agradezco mucho su invitación y la oportunidad de hablar sobre este libro, que no solo trata sobre Candia, sino también sobre una serie de facetas, de hitos del virreinato peruano. Por eso lo llamo del régimen hispánico. Exacto. Ya me parecía, por eso decía entre otros, ¿no? Claro que sí. Dígame, doctor, usted hace toda una especie de biografía de Pedro de Candia, ¿no? De dónde viene desde que sale de la isla de Creta, ¿no? Claro, Candia es un personaje muy interesante, porque lo vemos en Creta, y al parecer luchando contra los turcos, ¿no? Donde se adiestró en el arte de la artillería. Era un artillero. Él nació en Creta y Creta era llamada Candia en el antiguo régimen. Y en la guerra contra los turcos, como ocasión de la guerra contra los turcos, pasó a la península ibérica y se estableció en Villalpando de Zamora, donde casó, donde tuvo una familia, y luego pasó a Panamá y estuvo se le reconoce en la historia a partir del segundo viaje de conquista en los años 20 del siglo XVI. Con Pizarro estuvo en la Isla del Gallo, fue uno de los 13 del Gallo y por lo tanto fue caballero de la Espuela Dorada. Estuvo en el desembarco en Tumbes, bajó a Tumbes, reconoció la urbe y contó maravillas de Tumbes. Pero cuando en el tercer viaje de conquista reconocieron Tumbes, se dieron cuenta que no era tal la maravilla, ¿no? Por eso le dijeron, en nidos de antaño no hay pájaros o gallos, ¿no? Como diciendo, antaño hubo maravillas y ahora no, es una decepción. Estuvo con Pizarro en el tercer y definitivo viaje de conquista, en la sorpresa que le dieron pues a Atahualpa, justamente por los cañonazos, por la artillería en el cerro de Rumitiana.
Él tenía me parece que tenía él un cañoncito muy chico que le llamaban falconete, ¿no? Falconete, y que tenía la inscripción de Carolus Primus, ¿no? Carlos I. Era de ese tipo de cañoncitos que se cebaba por delante, ¿no? Exacto. Se ponía la bala, que era una bola chiquita, Como una ¿no? suerte de Y tenía obús. que cebar primero. Así es. Y que no siempre era efectivo. Pero el estallido, el ruido era lo que sorprendía, ¿no? Eso fue lo que sorprendió justamente a los incas, ¿no? Las armas de fuego, ¿no? Y las armas vivas que fueron los caballos. Candia. Él estuvo en la plaza de Cajamarca. Así es. justamente, ¿no? Fue un elemento fundamental para sorprender a los incas, justamente, desde el Cerro Rumitiana, ¿no? Seguramente su disparo fue uno de los primeros, ¿no? Así Porque es. para volver a cebar tenía que pasar bastante tiempo. Lógico, no era un trabajo muy arduo, ¿no? La tecnología era pues muy rudimentaria en ese momento. Y estuvo en el Cusco, fue encomendero de un grupo de nativos en las afueras del Cusco, tuvo una amante nativa y tuvo hijos. Y antes Tuvo hijos parece de también. que en Cajamarca él recibió una parte muy interesante Del del botín, ¿no? así es. Recibió varios kilos de oro. Exactamente. Y también kilos de plata y con eso se consideró prácticamente un hombre rico. Era un hombre ¿no? rico, pero curiosamente es que ya era un benemérito de la conquista, ¿no? Como ya había estado en el segundo viaje de conquista, había sido 13 del Gallo, era de la élite de los conquistadores. En el Cusco recibió una encomienda y en el Cusco tuvo un problema muy grave. ¿Cuál fue? Que en la guerra contra Almagro, entre Hernando Pizarro y Almagro, en la batalla definitiva, que fue la batalla de las Salinas, librada en abril de 1538, los almagristas, vencidos, pasaron al Cusco. Entonces Hernando Pizarro tuvo que vérselas con ellos, ¿no? Hernando Pizarro mandó decapitar a Diego de Almagro el Viejo, pero sus seguidores estaban muy resentidos y amenazaban en cualquier momento con rebelarse y matar a Hernando Pizarro. Por lo tanto, ahí viene el problema para Candia. Hernando Pizarro le pidió por favor a Candia que se llevara a los almagristas. Entonces Candia, que ya le había pedido permiso a Hernando Pizarro para organizar una entrada, es decir, una pequeña expedición a un país fabuloso conocido como Ambaya, se llevó a los almagristas, sin saber que los almagristas le irían a dar problemas. Entonces se fue al supuesto país de Ambaya, que era una quimera, ¿no? Era un país inexistente, era como un paititi, como un dorado. Doctor, antes de eso, me parece Sí. que él llegó a ser corregidor de Cusco, ¿no? No, corregidor no. No. Gobernante de Cusco, dicen las crónicas. Claro, pero todavía no existía ese cargo definitivo, ¿no? Eso viene ya después. Él se llevó a los almagristas al país de Ambaya, y el país de Ambaya, ¿dónde quedaba? Supuestamente en lo que hoy es el Manu. A ver, o sea, de que él entró, debe haber entrado por Paucartambo, claro, a la selva Así de es. Coñipata, la famosa Exactamente. selva del humo, ¿no? Así por es. la constante niebla que hay. Por la cuesta de Cañacuay, Y de la que luego, habla el Inca Garcilaso. Parece que él armó completamente a una expedición, ¿no? Claro, él tenía gastó toda capital su plata, para eso. ¿no? Algo de 300 me parece que llevó. Fueron 300 sujetos, en sí. ese momento, ¿no? Y cerca de 1000 indios de apoyo, de servicio, que los llevó como refuerzo. Entraron por Paucartambo, subieron por la cuesta de Cañacuay y finalmente terminaron en la selva baja, en Madre de Dios, y se perdieron. No encontraron el tesoro esperado, un tesoro del cual le habían narrado los mismos indios amigos en el Cusco. Bueno, resulta que perdidos en la selva baja, los almagristas decidieron escaparse, volver, ¿no? Y matar a Hernando Pizarro. Y hubo un delator, uno que se escapó y llegó a oídos de Hernando Pizarro en el Cusco sobre la conspiración. Es una cosa muy curiosa. Entonces Hernando Pizarro los esperó a que salieran, porque de todas formas iban a salir, se perdieron, pero iban a salir, había una forma de salir de la selva baja. Y salió Pedro de Candia por un lugar conocido como Cangalli, que viene a ser Checacupe. Y allí los esperó Hernando Pizarro con uno de sus paniaguados, con uno de sus hombres leales, con el capitán Peransúrez de Camporredondo.
Entonces le quitó el permiso a Candia y le otorgó el permiso a Peransúrez para que continuara con la expedición. Ahora, Peransúrez entró por Camata, que viene a estar en Bolivia, o sea, cruzó Puno, entró por Camata y subió hacia la selva de la actual Bolivia, a buscar otro Paititi, el país de los chunchos, y encontró el río Beni, que es el gran río pues, de Bolivia, ¿no? El Amazonas de los bolivianos. El Beni y el Mamoré. Ah, exactamente. Pero esa entrada sí resultó un desastre. De los 300 hombres, murió la mitad, 150. Y de los 1000 indios de servicio, murieron 500. El cronista Ciesa de León dice que ahí murió la flor de Indias, ¿no? Lo mejor de las Indias. Fue un desastre. ¿Dónde estaba Pedro de Candia? Pedro de Candia, en ese momento, Pedro de Candia volvió al Cusco. Volvió al Cusco y, por supuesto, muy resentido con Hernando Pizarro. Pero con la intención de volver a internarse en los Andes orientales. Ahora, fue perdonado por Hernando Pizarro, retomó su expedición y se encontró con Peransúrez en Larecaja. Entonces, juntos, Peransúrez y Pedro de Candia bajaron por la ruta de los Tambos hasta Tupiza y luego a Tarija para conquistar el fabuloso país de los chiriguanos, pero nunca entraron a esa región. Seguramente que se encontraron por ahí como alimento con la quinoa. Seguramente, es muy probable. Porque la quinoa se aclimató, fue domesticada en los alrededores del lago Titicaca, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces seguramente que se encontró él, ¿no? Porque ya en esas épocas pues estaba domesticada y te lo usaban bastante. No, y los conquistadores... Y en pues, los tambos estaba lleno de quinoa. Exacto, recurrían a lo que había, a los recursos, ¿no? ¿Qué pasó con Candia y Peransúrez? Se hicieron acompañar por otro capitán, por Diego de Rojas, un burgalés, para organizar entre los tres la entrada a los chiriguanos. Pero justo se dio, estamos hablando ya de 1541, la muerte del marqués gobernador, la muerte de Francisco Pizarro, asesinado en junio de 1541 por los de Chile, por los almagristas. Entonces, Peransúrez, que era gran capitán, y Pedro de Candia, que era de la élite de los conquistadores, tuvieron que ir a Lima a ver qué sucedía. Entonces abandonaron la expedición. Pero ¿qué pasó? Diego de Rojas fue a buscar a los chiriguanos y no dio con ellos. No los encontró. En todo caso, no encontró las maravillas de las que se hablaba. Sucedió algo muy interesante. Había un grupo de gente permanente, 300 soldados más, 300 peruleros, 300 conquistadores. Entonces, Pedro de Valdivia, que partió del Cusco para conquistar Chile por segunda vez, se llevó a una parte de esa gente. Y otros se fueron con Diego de Rojas hacia el Tucumán. Doctor, y con Felipe Gutiérrez. ¿Usted sabe qué encontró este capitán en Chile? ¿Qué encontró? Bueno, Pedro de Valdivia es el fundador prácticamente, ¿no? El consolidador de la conquista. Sin embargo, la conquista de Chile resultó bastante pobre. ¿Por qué? Porque el nivel de civilización de los mapoches pues no le llegaba ni a los tobillos de los incas, ¿no? Ese es el punto. Si nosotros vamos a un museo prehispánico en Chile, lo que vamos a encontrar de rescatable son piezas incaicas, ¿no? Hasta donde llegaron los incas, hasta el río Hasta Maule. Quito, ¿no? Así es. No, hasta Quito en Ecuador. Ah, no, pero Maule, me refiero por el Chile, meridión, ¿no? por Chile, Claro, hasta el río Chile Maule. es Maule, ¿no? Claro. Ahora, por el norte los incas llegaron hasta Pasto, ¿no? Claro. E incluso hay piezas incaicas en Popayán, o sea que quien dio el toque final, que fue Huayna Cápac, ¿no? Extendió la cultura material incaica hasta Pasto y acercándose hacia Popayán mismo. Ahora, esa es una parte del libro, ¿no? Es la conquista, que fue un trabajo que hice hace años y que es más historia de Bolivia, curiosamente, porque o historia del Alto Perú, porque en medio de ese tramo entre Larecaja y Tarija, Peransúrez se tomó la libertad de fundar Charcas, ¿no? Es el fundador de las Charcas, de Chuquisaca, de lo que es La Plata, de lo que es Sucre, ¿no? La ciudad de los 4 nombres. Ciudad de 4 nombres. Claro, de los 4 nombres. Vamos a conocer cómo es esa ciudad de 4 nombres. Hacemos una pausa y volvemos.
Amigos, volvemos con la ciudad de los 4 nombres. ¿Cuál es? Bueno, lo que el día de hoy es Sucre, ¿no? Que viene a ser las Charcas, Chuquisaca, La Plata y Sucre, ¿no? En el mundo republicano, que es la sede de la Real Audiencia. Ahora, ¿qué es una Real Audiencia? Es una instancia judicial. Era la máxima instancia judicial del Alto Perú, con oidores muy bien formados, con gente pues muy cultivada, como fue el caso del cronista, que en realidad no se propuso ser cronista, sino más bien escribió sobre los incas, Juan de Matienzo, el autor del famoso Gobierno del Perú, que sirvió al virrey Toledo. ¿Por qué? Porque Matienzo pertenecía a esa línea de intelectuales adversos a los incas, contrarios a los incas. Si nosotros leemos las primeras crónicas, si leemos, por ejemplo, a Garcilaso, si leemos, bueno, aunque no es una de las primeras crónicas, ¿no? Los comentarios reales son de 1613, o sea, Garcilaso escribió ya en la madurez, hacia los 70 años. Pero, por ejemplo, si leemos a Hernando de Santillán, si leemos a Polo, si leemos a Betanzos, la pluma es muy amable hacia los incas. Se rescata de los incas, a pesar de su infidelidad, a pesar de haber sido paganos, ¿no? Se rescata una serie de elementos positivos. Pero cuando llega al poder Felipe II, cuando muere Carlos V y su hijo toma las riendas del imperio, hay una suerte de consolidación o de consagración del absolutismo. Entonces no se tolera elementos positivos de los pueblos conquistados. Más bien, lo que viene es una propaganda negativa. Entonces, Matienzo, que fue oidor de Charcas, Juan de Matienzo, en 1567, escribió el Gobierno del Perú y allí él propone las reducciones indígenas, ¿no? Y habla mal de los incas. Los incas eran tiranos. Tiranos porque no contaban con la delegación divina, porque eran paganos, porque fueron sumamente abusivos con los pueblos que conquistaron, por una serie de factores, ¿no? Hay una propaganda muy negativa que continúa con el cronista Pedro Sarmiento de Gamboa, ¿no? El autor de la historia índica, que tiene el mismo tenor, ¿no? La mala propaganda hacia los incas, ¿no? Propaganda negativa. Claro, se trataba de destruir, pues. Exacto. Y en esa línea justamente viene el virrey Toledo. El virrey Toledo es una suerte de Felipe II en el Perú, porque llega al Perú, no se detiene en Lima, va al Cusco a solucionar un problema. El problema de una burbuja de libertad que había ahí, que era Vilcabamba, iniciada justamente, que era un pequeño Tahuantinsuyo, inconquistable, y que era una amenaza para el Cusco, porque en cualquier momento se creía que podían salir los nativos quechuas de Vilcabamba y destruir el Cusco. Por lo tanto, lo primero que hace Toledo es llegar al Cusco y nombrar 2 capitanes, a Martín García de Loyola y a Martín Hurtado de Arrieto, para que entrasen a Vilcabamba, tomaran al último de los incas, a Tupac Amaru, lo trajeran al Cusco, como lo hicieron, lo procesaron, lo bautizaron con el nombre de Don Felipe, en honor del rey, en honor del emperador, y luego lo decapitaron. Y con eso acabó Vilcabamba. Y ahora, volviendo a Chile, lo curioso es que, como premio, Martín García de Loyola fue nombrado capitán general de Chile, y se casó muy bien con Beatriz Claracoya, descendiente de Huayna Cápac. Entonces, la hija de Sayitupa. Exactamente. Fue un matrimonio jugosísimo, ¿no? Con ese matrimonio venía pues una dote extraordinaria. Sí, ella era dueña de muchos bienes. Exacto. Y en Urubamba. Exacto, en el Valle Sagrado. Así es. Y curiosamente, de Martín García de Loyola y de Beatriz Claracoya desciende gran parte de la actual élite chilena, ¿no? El actual presidente de Chile, Piñera, desciende de Huayna Cápac justamente por esa línea. Y son más los presidentes de Chile que descienden de los incas que los presidentes del Perú, curiosamente. No me diga. Justamente por esa... Era un buen dato para ellos. Así es. Doctor, usted estaba hablando antes de que este Pedro de Candia tuvo amores, me parece, con una princesa, una noble, ¿cómo es eso, inca? No estoy muy seguro de eso, es muy probable, es muy probable. ¿No tuvo descendencia? Sí, tuvo descendencia mestiza. Tuvo un hijo mestizo llamado Agamenón, curiosamente, con un nombre muy griego. Claro, ¿y este Agamenón vivió o no vivió? Vivió y estudió con el Inca Garcilaso en la Escuela de Primeras Letras, ¿no? El Inca Garcilaso lo recuerda,
¿no? Y habla de él como su compañero de clases, de primeras letras, ¿no? Porque los colegios en esa época eran prácticamente inexistentes, se estudiaban las primeras letras, los rudimentos de latín, los rudimentos de la historia sagrada, un poco de música, un poco de aritmética y el resto pues era de conocimiento autodidacta. Y luego la universidad. Y los hijos que tuvo seguramente con una española o no sé con quién, ¿no? Los hijos de Candia. Se quedaron en España. ¿Se quedaron en Cusco o se fueron a España? No, los hijos nacidos en la familia legítima de Villalpando de Zamora se quedaron allá. Ahora se pierde el rastro totalmente. Yo he tratado de ver la forma de encontrarlos, pero lo que pasa es algo muy interesante. Candia era un apellido muy común entre los griegos. Porque muchos griegos pero vienen de parece Creta. que había una casa de Candia, o sea, de que había una cierta nobleza, quién sabe, provinciana de la isla de Creta, donde estaba, pues, lógicamente, los padres de este Pedro de Candia, ¿no? Que fueron asesinados por los turcos. Así es. El tema es que Candia es un apellido muy común entre los griegos. Todos los cretenses eran de Candia. O griego. Era toda la familia. Así es. Dueños de la isla. Y no necesariamente parientes, ¿no? O sea, eran... ¿qué apellido habría tenido, no? O a lo mejor no tenía apellido, porque los apellidos son una creación prácticamente del siglo XVIII. Claro. Los apellidos son un tema muy... Claro, de Gonzalo viene González. Exacto, ¿no? Los patronímicos. Pero, por ejemplo, hay algo interesante. El Inca Garcilaso era hijo del capitán Garcilaso de la Vega, al que le ponen algunos historiadores del XIX, Sebastián Garcilaso de la Vega. Pero Sebastián, ¿por qué? Porque la abreviatura de capitán coincide con la abreviatura de Sebastián. Entonces, cuando desglosan en la paleografía la abreviatura dicen Sebastián. No es Sebastián, es Garci Lazo de la Vega. Y el abuelo era Vargas, por línea de varón. Entonces, los apellidos como el día de hoy, como los entendemos hoy, no existen. Los apellidos eran llamados alcuñas, y las alcuñas no eran fijas. Por ejemplo, San Juan Macías era Macías, pero el padre era Sánchez de Arcas. ¿Y por qué no era Sánchez de Arcas San Juan Macías? Porque el apellido Macías es una alcuña que la toma de algún antepasado. Caprichosamente, no hay reglas para eso, ¿no? Especialmente en Extremadura y en Andalucía. En el norte de la península sí hay más fijación de las alcuñas, pero hay mucha movilidad en el meridión de la península ibérica en cuanto a lo que hoy consideramos apellidos, lo cual es algo muy, muy interesante, pero también es un problema, ¿no?, para el seguimiento genealógico. Bueno, es que seguramente se hacían pues esos cambios. Pizarro también no era Pizarro. Claro, era Martínez de Hinojosa. Martínez de Hinojosa y por la madre era González, ¿no? Por ejemplo, el Inca Garcilaso, en su escudo de armas, por cierto que lo diseñó él mismo, ¿no?, pero era legítimo. En el flanco siniestro del escudo, el flanco izquierdo, ¿no?, en el campo izquierdo, tiene las tres principales alcuñas de su familia. Tiene a los Vargas, porque descendía de Garci Pérez de Vargas, por línea de varón directamente, el que reconquistó Sevilla de los moros. Figueroa, con las 3 hojas de higo, las figueras de Figueroa, y Lazo de la Vega, ¿no?, donde dice Ave María, gracia plena, que es el mismo escudo de los Mendoza, curiosamente. Y en el flanco diestro, los elementos que conformaban los tocapus del Inca Tupac Yupanqui, que es su antepasado, claro, ¿no?, del que se precia descender y que es el protagonista principal de los comentarios reales, porque es o su bisabuelo o su tatarabuelo. No hay mucha claridad allí, pero lo que sí es claro es que es su antepasado, ¿no? De hecho. Así es. De hecho. Y dígame, entre tanto, ¿qué pasó con Pedro de Candia? Nos lo hemos dejado ¿Qué pasó? A ayudar a Francisco Pizarro. Ya, de ahí lo vemos al año siguiente apoyando a Almagro el Mozo. Pero ya se había muerto Francisco Pizarro. Ya había muerto. O sea, no llegó a ayudar. No llegó a apoyar a los pizarristas, ¿no? Pizarro murió a fines de junio de 1541, justamente un poco antes de almorzar, es decir, un poco antes de comer, porque ya sabemos que en el antiguo régimen hispánico el desayuno era el almuerzo, se llamaba almuerzo, ¿no? Al almuerzo se le llamaba comida y a la comida cena.
Y entre comidas había una merienda, ¿no? Una merienda. Y en la mañana había una colación, o en el siglo XIX se le llamaba mesa de once. O sea que comían bastante. Ah, comían todo el día, todo el santo día. Bueno, volvamos a Candia. ¿Qué sucedió con Candia? Se levantó justamente con Diego de Almagro el Mozo, que era un mestizo panameño. Y a la muerte de Pizarro, la sucesión en el poder recayó en un gobernador, en el gobernador Cristóbal Vaca de Castro, que era natural de Izagre, en León. ¿Qué pasó? Vaca de Castro tuvo que poner orden, porque el poder en el Perú había caído en manos de los almagristas, en manos de los de Chile, como llama Ciesa. Exactamente. Sucedió entonces que apoyó a Diego de Almagro el Mozo. Entonces Diego de Almagro el Mozo se enfrenta a Vaca de Castro en una batalla famosa, que es la batalla de Chupas, librada en 1542. Ahora, ¿qué papel le correspondió a Candia en Chupas? Disparar contra las huestes de Cristóbal Vaca de Castro, pero disparó con trampa. ¿Por qué? Porque colocó los cañones de tal forma que las balas, las bolas de metal sobrepasaran, ¿no?, al campo enemigo, de tal forma que si ganaba Vaca de Castro, él tenía el argumento de decir, yo he disparado contra ustedes, pero no contra ustedes, he disparado más allá para que no les cayera, ¿no? Diego de Almagro el Mozo, que no tenía un pelo de tonto, se dio cuenta de la triquiñuela y lo mató a lanzadas al costado de su cañón. Ese fue el triste final del griego Pedro de Candia. Ahora, Candia lo interesante es que tenía todo un grupo de griegos. Por ejemplo, Basilio de Candia, Jorge Griego, Juan Griego, Antón Griego, Antón de Rodas, todos eran o de Creta, o del Mar Jónico, o de la península helénica. También creo que tenía cierta conexión con Italia, ¿no? Claro. El tío que lo crió era italiano. Sí, bueno, es que había migración, de hecho, migración griega en la península itálica. Y eso viene, esa migración helénica no es necesariamente de la península, es bizantina también, ¿no? Porque después del Concilio de Florencia, celebrado en la primera mitad del siglo XV, para unir a las iglesias ortodoxa griega y católica bajo la égida del Papa, pasó un sinnúmero de clérigos e incluso de prelados griegos a Italia. Y se establecieron en Florencia, se establecieron en Roma, y luego del fracaso del concilio muchos se hicieron católicos. Uno de ellos fue el cardenal Besarión, Juan Basilio Besarión, que estuvo a punto de ser elegido papa, dicen, en un cónclave, ¿no? Y que llamó a una cruzada para salvar Constantinopla de los turcos, ¿no? Pero era muy tarde. Ahora, por ese lado había muchos griegos en la península itálica, pero la migración griega a la península ibérica es por el tema de apoyo en la lucha contra los moros y turcos. Y entonces habían muchos griegos en Chupas. En Chupas hubo varios griegos. Sí. Bueno, ellos... Pasaron cerca de yo calculo unos 40 griegos en todo el proceso de conquista, ¿no? Más o menos unos 40, no más de 50 griegos, ¿no?, que se casaron, porque existe el apellido Candia el día de hoy. En Bolivia existe el apellido Candia, ¿no? En el Cusco hay un pueblo, no recuerdo el nombre, en el que el apellido Candia es común también. Entonces, es muy probable que desciendan de estos griegos, ¿no? Ahora, no todos los que apellidaban Candia o que apellidaban griego habían nacido en Grecia. Debo hacer esa salvedad. Muchos habían nacido en la península ibérica, eran hijos de griegos, ¿no?, que pasan, ¿no? Son griegos, hijos de griegos de primera generación que pasan a América. Y que es interesante rescatar. Hubo un clérigo griego incluso, Pedro de Umas. Ese sí era griego, ¿no?, griego de la península ibérica. Griegos. Bueno, y con estos griegos terminamos con Pedro de Candia, pero seguimos con el doctor Rafael Sánchez Concha Garrió, con otro tema muy interesante también que corresponde a la parte hispánica en América. Amigos, volvemos, hacemos un corte.
Amigos, volvemos con nuestro invitado y vamos a referirnos a un hecho que conmovió a Lima tremendamente durante el virreinato, como es el robo de la Eucaristía. Cada cosa que pasaba con las iglesias realmente daba lugar a un estado, digamos, de alarma en Lima. Las campanas tocaban seguramente alguna cosa parecida a la agonía, etcétera, para dar más o menos una indicación de que algo enorme estaba pasando con la iglesia, y entonces inmediatamente todos se ponían en alerta. Y en este caso del robo de la Eucaristía fue muy interesante. Vamos a escuchar al doctor Rafael Sánchez Concha sobre esto. Bueno, el robo de la Eucaristía es de 1711, de fines de enero de 1711, es, empleando un término muy coloquial, ¿no?, es la punta del iceberg del sistema de creencias del virreinato, ¿no? El imaginario de la trascendencia, el imaginario de la sociedad misma. ¿Por qué? Voy a narrar muy brevemente el suceso y luego vamos a hacer la reflexión o la interpretación. Un sujeto llamado Fernando Hurtado de Chávez, que era hijo natural del conde de Cartago, una buena mañana, a las 11 de la mañana de un día de fines de enero de 1711, se introdujo en la parroquia del Sagrario para robar el cáliz con 100 hostias consagradas, un cáliz de plata. Seguramente que lo que estaba robando era más el cáliz que la... Exactamente, que las hostias. Es lo que quería el cáliz, ¿no? Pero no sabía que dentro había hostias y consagradas, ¿no? Y bueno, sobre pretexto de consultar su partida de bautismo, esperó a que el párroco, que el cura párroco, pues se fuese un momento y se metió en la iglesia del Sagrario, se metió al templo, ¿no? Subió al altar mayor y robó el cáliz. Ahora, se llevó el cáliz y en el camino sintió que el cáliz pesaba un poco, observó el cáliz y había 100 hostias consagradas. Y bueno, se dio cuenta de lo que había hecho, un robo sacrílego, ¿no? Había cometido pues una terrible profanación, pero no podía dar marcha atrás, porque si entregaba el cáliz lo pillaban como ladrón, ¿no? Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo? Muy arrepentido muy arrepentido justamente por haber profanado el cuerpo de Cristo, se fue a lo que hoy es la Alameda o el Paseo de los Descalzos, frente al Patrocinio, y allí con sus propias manos enterró en un paquete. Que en esa época estaba lleno de árboles. Era una zona totalmente arbolada, era una zona... Bueno, había sido también una suerte de rastro, una suerte de lugar donde había ganado. Por ejemplo, el protector de San Juan Macías, Pedro Jiménez Menacho, tenía allí su ganado y San Juan Macías cuando llegó se ocupó del ganado, ¿no? Al principio, porque era pastor en Extremadura. Bueno, pero enterró allí en un paquete de papel las hostias y luego se fue al convento de San Francisco a hablar con Fray José de Palos, que era una persona muy espiritual, muy comprensiva, y le dijo, no, devuelve el cáliz. Bueno, finalmente dejó el cáliz allí y se escondió. Pero lo detectaron, el pueblo lo detectó e intentaron lincharlo, intentaron matarlo. Bueno, pero ¿qué sucedió en Lima? En Lima sucedió algo terrible. A partir del robo de la Eucaristía, muchas de las torres de las iglesias de las parroquias de Lima se cubrieron con bayetas negras, se hizo doblar las campanas en signo o en representación del dolor, ¿no? Así es, hubo procesiones de penitenciantes, gente que se azotaba por las calles, hubo mucho llanto y miedo, sobre todo, al castigo divino. Pedro de Peralta Barnuevo, que presenció el suceso, decía que podía caer un castigo divino, ¿no? Podía Dios enviar una terrible punición, ¿no?, a los limeños, justamente por haberse blasfemado el cuerpo de Cristo, ¿no?, o a Jesús sacramentado. Bueno, se abrumó tanto este hombre, fue capturado por la plebe y fue rescatado por las autoridades. Entonces la audiencia de Lima, la Real Audiencia de Lima, que era pues la máxima institución judicial, tuvo que tomar cartas en el asunto, se lo llevaron para procesarlo, pero la Inquisición también quiso tomar cartas en el asunto porque era un tema religioso, era un tema que al parecer era de su jurisdicción.
Entonces hubo un problema de jurisdicciones entre el poder laico y el poder eclesiástico. Entró a terciar el entonces virrey del Perú, que era obispo de Quito, Diego Ladrón de Guevara, que fue proclive a cuidar al ladrón, ¿no? Entonces, claro, lo dirigió a la Inquisición porque la Inquisición iba a ser más benigno con él, ¿no? La audiencia no, la audiencia iría a ser severísima. Por lo tanto, con la Inquisición tenía un proceso ordenado, sabemos, ¿no? Un proceso judicial, una parte general y una parte especial, ¿no? No era un tribunal de fanáticos, tenía un proceso. Entonces la Inquisición iba a ser benigna con él. Entonces, ¿qué pasó? Se llevó uno de los oidores, Juan Fernando Calderón de la Barca, que fue un gran oidor, ¿no? Que está enterrado justamente en Jesús, María y José. Llevó al delincuente, a Fernando Hurtado de Chávez, ¿no? Al lugar donde había enterrado las hostias. Y fue delatado por un esclavo que tenía entre 13 y 15 años, la edad no está muy clara, dicen que era quinceañero, dicen que tenía menos de 15, bueno, entre 13 y 15 años, un esclavo mulato que lo había visto. Pero cuando llegó al lugar, entró en un ataque de pánico el ladrón, ¿no? Fernando Hurtado de Chávez no sabía que por ese lugar había enterrado las hostias, pero no sabía el lugar exacto. Entonces le dio como una especie de ataque de pánico, entró pues en una crisis de no conducta. Poder encontrar, ¿no? Exacto. Y llamaron al joven esclavo, y el joven esclavo dio con el punto, ¿no? Aquí. Fue certero con el lugar del entierro, con el lugar de la profanación. Pero como era un esclavo, no tenía personería jurídica. Pero creo que le dieron libertad, ¿no? Sí. Como premio. El premio. El virrey compró la libertad. El virrey Diego Ladrón de Guevara compró la libertad. ¿Pero qué pasó? Como él no podía hacer eso, él no podía desenterrar y tocar las hostias, y no tenía personería jurídica, no tenía pues validez su palabra, de hecho sí, pero no de derecho, llamaron al hombre más santo de Lima, al predicador Alonso Mejía Bedoya, que era jesuita y que estaba relacionado con la alta sociedad limeña. Era tío de Pedro, por ejemplo, Pedro José Bravo de Lagunas, el autor del voto consultivo. Estaba emparentado con la criminata de la sociedad criolla limeña y además era un hombre muy santo. Bueno, ¿qué pasó con Alonso Mejía Bedoya? A Alonso Mejía Bedoya le dijeron, ahí está, las hostias, meta usted la mano y sáquelas, porque usted tiene las manos más santas de Lima. Dice el biógrafo de Alonso Mejía Bedoya que cuando introdujo su mano en el fango para sacar el paquete de hostias y que ya estaban pues pegoteadas, sintió Alonso Mejía Bedoya cómo las hostias se juntaban en su mano, ¿no? Y se convertían en la segura tabla de su salvación, ¿no? Es algo muy barroco esto. Bueno, las hostias fueron rescatadas y hubo una procesión de desagravio en esa misma tarde. Y a esa procesión asistió el virrey Diego Ladrón de Guevara, que era obispo de Quito, asistieron los oidores, asistieron los canónigos de la Catedral de Lima, se celebraron por la tarde fuegos y luminarias, corridas de toros. Entonces la sociedad cambió de la tristeza más profunda a la felicidad pues más exultante, ¿no? Lo cual indica que la Eucaristía es un elemento que en el virreinato y en toda Hispanoamérica, porque el Perú no era una excepción, indica las aspiraciones sociales, las aspiraciones de trascendencia de la sociedad. Eso fue lo que sucedió. Ahora, hay dos cuadros muy interesantes. El cuadro del robo de la Eucaristía, que justamente en la torre de la catedral marca las 11 de la mañana, la hora del robo, y otro, que es el del desagravio, en el que aparece el mismo rey Felipe V. Claro que Felipe V no vino al Perú, pero aparece allí retratado. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es uno de los elementos que emplea el Imperio Español en la guerra de cohesión, en la guerra contra las naciones enemigas. Estamos hablando del contexto de la Guerra de Sucesión Española, que va de 1701 a 1713. Entonces, el tema de la Eucaristía es justamente aprovechado como propaganda política también, pero por cierto, con vocación de trascendencia. Muy interesante la sociedad limeña y también también para la fe, ¿no? Exactamente. Ahora hay que entender que hay dos planos, ¿no? Por un lado, hay un aprovechamiento político del asunto.
pero por otro lado no es un aprovechamiento político secular, laico, agnóstico, ateo, no, es un aprovechamiento político de gente que cree. Pensemos, por ejemplo, en los reyes católicos, en Fernando e Isabel. Ellos reinstauraron la Inquisición, cada uno en su reino. La Inquisición en 1478 en Castilla y en 1483 en Aragón. Lo hicieron justamente para limpiar, para procurar la pureza de la fe en sus reinos, porque la pureza de la fe garantizaba la unidad del Estado. Pero era gente que creía también. O sea, hay un aprovechamiento político, pero de gente que cree. No podemos ver esto unilateralmente. Y que continúa hasta ahora. Así es. Hecho, ¿no? Exactamente. Porque siempre la Eucaristía Es el nervio del muy catolicismo. respetada y muy querida, ¿no? Claro, porque es la presencia real de Cristo, ¿no? En el pan, que tiene forma de pan, que tiene olor a pan, que tiene textura de pan, pero es Cristo, ¿no? Son una serie de accidentes, pero es Cristo allí presente. No, y es que Él lo dijo también. Ah, exactamente. Porque Él tomó un pan y lo partió, ¿no? Así es. Doctor, ¿qué más tenemos en este libro que Bueno, también está hay tan una hermoso? historia allí de una familia virreinal que la pongo como caso, porque cuando se estudian las familias del virreinato, por lo general se tiende a analizar familias encumbradas, familias con títulos de nobleza, o familias que son descendientes directas de los conquistadores. Hay una familia que llega en el virreinato tardío, que vienen a ser los Fausto gallegos. Ahora, lo interesante de esta familia es que es una familia de origen portugués, natural de Elvas, en el Portugal. Y el geniarca es un comerciante portugués negrero, vendedor de esclavos negros, llamado Diego Fausto Gallegos, que llegó a Lima a fines del siglo XVII, se relacionó con todos los portugueses, y usted sabe que los portugueses tenían fama de judíos, o de criptojudíos, o de judíos encubiertos. Es Es que más, además hacían plata con mucha facilidad, así que ese Claro. es el problema, ¿no? Habían judíos, por ejemplo, los que alquilaron la casa esa famosa de la casa de Pilatos. la casa de Pilatos. Claro, que y lo motivó convirtieron como un justamente mercado, ¿no? una tradición en Ricardo Palma, ¿no? Claro, ellos eran negreros, eran vendedores de esclavos negros, que traían de Panamá y los llevaban a Lima y luego a Arica. Arica era un gran centro de venta de esclavos negros para dirigirlos a Potosí. ¿Y qué Entonces, pasó con este Fausto Gallegos? ¿Qué pasó con este portugués de Elvas? Pasó algo muy interesante. Era portugués, entonces no tenía buena fama, ¿no? Los portugueses eran sospechosos en materia de fe. No porque fueran judíos, pero existía la sociedad limeña los imaginaba todos como criptojudíos, es decir, como judíos encubiertos, ¿no? Católicos, pero por lo bajo judíos. Y eso era un impedimento para el ascenso social. La limpieza de sangre era un requisito, por ejemplo, para ocupar un cargo público, para relacionarse con las familias de la élite criolla, para relacionarse también con españoles de procedencia hidalga. Entonces, ¿qué pasó con Diego Fausto Gallegos? Sucedió algo interesante. Mantuvo un perfil social muy discreto, casó 3 veces, pero casó primero con una hija de portugués, ¿no? Con la gente de su entorno, con la hija de un paisano, de un coterráneo, y el segundo matrimonio con una criolla de muy poca figuración social. Bueno, y con las 2 esposas, ¿no? Tuvo 12 hijos aproximadamente. Yo he encontrado 12 hijos, ¿no? Tuvo un tercer matrimonio ya en la ancianidad con la que no procreó. Pero con estos 12 hijos tuvieron una serie de impedimentos, porque eran hijos de un portugués. Pero era gente muy rica. Diego Fausto Gallegos llegó a juntar $500,000 al momento de su muerte. Estamos hablando de 1712, o sea, principios del siglo XVIII. Pero ¿qué hizo con su plata? Hizo algo muy importante. Como era dudoso en materia de fe, y efectivamente era de ascendencia judía. ¿Por qué? Porque la Inquisición había procesado a sus padres en Évora, en un auto de fe, por criptojudaísmo. No los mataron, no los quemaron, pero salieron desfilando como criptojudíos.
Y de eso había conocimiento en la Inquisición de Lima. Entonces, primero, no podía ser familiar del Santo Oficio, no podía ser Diego Fausto Gallegos tener un cargo público, no podía ser caballero de alguna orden de nobleza, ni de Calatrava, ni de Alcántara, ni de Santiago, ni de Montesa, ni de San Juan. Entonces había impedimentos para él, pero tenía plata. Entonces, ¿qué pasó? A los hijos les procuró comprar cargos públicos, a los hijos varones. Por ejemplo, a Ignacio, que estudió en la Universidad de San Marcos y que llegó a ser bachiller en cánones y leyes, le compró el título, el cargo, de oidor supernumerario en Chile, y llegó a ser oidor en Chile. Ignacio Fausto Gallegos fue un oidor famoso en Chile. Otro de sus hijos, que tenía fama de santo, José Fausto Gallegos, a él le financió, ¿qué cosa? Le financió el cargo, la condición de canónigo de la Catedral de Lima, y llegó a ser un canónigo famosísimo y un gran predicador, y confesor de las clarisas de Jesús, María y José. Es más, él fue quien trajo a las clarisas de Madrid a Lima, ¿no? Que fue un suceso importante en el virreinato, del que habla Pedro de Peralta Barnuevo. Y otro de sus hijos varones, Juan José Fausto Gallegos, le compró el cargo de corregidor de Camaná. Entonces los ubicó bien en cargos, pero producto del buen capital. Y Ignacio Fausto Gallegos casó muy bien con una descendiente de Nicolás de Rivera el Viejo, entonces ya el hijo se insertó perfectamente en la sociedad, ¿no? Y por allí viene el condado de Casadávalos, justamente. Y por allí desciende un famoso escritor, un famoso filólogo catalán, Martín de Riquer, que tiene, creo que cerca de 100 años, todavía vive, y que ha sido justamente uno de los preceptores del rey Juan Carlos I, fue quien le enseñó catalán a Juan Carlos de Borbón. Que lo necesitaba para Barcelona, ¿no? Exactamente. Para Cataluña. Así es, claro, porque la península ibérica es pues un conjunto de regiones, ¿no? Con distintas lenguas, ¿no? Pero en las que prima, por cierto, el castellano. Ahora, las hijas de Diego Fausto Gallegos se casaron bien, fueron bien casadas, y una recibió una dote fabulosa para llegar a ser monja principal de Santa Clara, en el convento de Santa Clara, y llegó a ser abadesa, y escribió una crónica sobre el Cristo de Burgos, ¿no? Que la reproduzco en el libro, ¿no? Sobre el Cristo de Burgos con ocasión de justamente el terremoto de 1746. Uy, ese Cristo de Burgos es muy famoso, ¿no? Así es. Se cuentan una serie de historias muy hermosas de él. Así es. Y el Señor de los Temblores es el Cristo de Burgos. También, claro, Cristo de Burgos. Es el Cristo de Burgos. Lo que pasa, claro, que en el Cusco cambia de nombre, ¿no? Adquiere pues carta de ciudadanía cusqueña relacionada con los sismos, pero es el Cristo de Burgos, es la misma imagen, es una reproducción, con el mantón de pureza, ¿no? Con el faldón de pureza, y con las velas, con el fondo muy parecido al que hay en Burgos. Claro que hay mucha reproducción en la pintura cusqueña, ¿no es cierto? Pero es una figura en bulto, es una talla. El Cristo de Burgos. Mire, que es una novedad. Ya hablaremos alguna vez sobre el Señor de los Temblores. Ah, sí, es una devoción muy importante. Doctor Rafael Sánchez Conchavarri, le agradecemos mucho su presencia en Huellas del Tiempo. Para nosotros es interesante siempre ver algunas cosas de las que pasaron en el Perú, no tan antiguos, sino de hace unos cientos de años nada más, ¿no? De ubicar a todos estos personajes. Gracias, amigos, por concurrir a este programa de Huellas del Tiempo de PAC Televisión. Gracias, doctor. Yo quisiera agradecerle porque este programa es un aporte para el Perú. Muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces, amigos, con ustedes será hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias.